o no lograron ver el video que está compartido, y sí he creado un nuevo archivo creo un nuevo tema con el nombre de videos de apoyo, y ahí adentro he colocado un video que en realidad no es tan largo, son de creo que 12 minutos si más no me equivoco, pero lo interesante es que este video pues nos explica detalladamente los conceptos básicos en realidad, desde dónde se toma pues o cómo se comporta el macizo rocoso cuando se está haciendo las excavaciones, las hipótesis que se consideran, etcétera. Y es básicamente la misma información, ¿no? Es la misma información que les he compartido en el texto ya anteriormente, ¿no? En ese texto del capítulo 1, diseño de obras subterráneas. Entonces básicamente es la misma teoría de elasticidad, es las mismas condiciones que se describen en el texto, pues están ahí explicadas también en el video. Ya entonces sería interesante que lo vean después de que nosotros veamos esto, o tal vez, bueno, hubiera sido mejor antes, pero bueno, si no lo han visto no hay problema. De todas maneras nosotros vamos a hablar un poco de aquello. Sin embargo, sería interesante ya que tengan esa base, ¿no? A ver, ¿quiénes han podido ver ya, si ya lo han visto en el Classroom? Bien, les voy a compartir la presentación ahora de este segundo método, ¿ya? Me van a confirmar. Ventana. Creo que es este. Muy bien. ¿Me confirman si ya pueden ver la presentación? Sí, que se puede ver. Ah, ya, está bien, muchas gracias. Bien, entonces vamos a iniciar hablando del método denominado método analítico, que sería nuestra segunda verificación del diseño de sostenimientos, ¿no? Entonces, de hecho, vamos a trabajar en este método en base a los datos que habíamos obtenido con el primer método empírico. Ya entonces, todas esas conclusiones que hemos definido las vamos a verificar con este método. Ya entonces vamos a ver si obviamente cumple con las condiciones generales de este método, si estamos dentro del rango, o es que necesitamos realizar algunas correcciones a nuestro diseño preliminar. Ya esa es la idea. Siempre empezamos con un diseño preliminar con los métodos empíricos, luego aplicamos el método analítico, con el cual ya podemos un poco ajustar el diseño de alguna manera, y finalmente lo que salga como conclusión de este método, pues todavía la tenemos que verificar mediante la aplicación de los métodos numéricos, ¿no? Entonces ahí con el método numérico nosotros vamos a poder pues observar todavía
si nuestro diseño es adecuado o todavía requiere inclusive pues de algunos ajustes en ese diseño. ¿Ya? Debemos entender que debido a la gran incertidumbre que se tiene en este tipo de estructuras especiales, que son la excavación de obras subterráneas, pues el diseño puede resultar ser dinámico. Inclusive el diseño pues puede ser ajustado todavía en proceso o durante el proceso constructivo, ¿no? Si uno ve que hay mucha diferencia con lo que ha estimado con los 3 métodos que vamos a ver, pues todavía inclusive se puede ir realizando algunos ajustes, ¿no? Entonces esa es la idea de tener pues el diseño lo más óptimo posible. Bien, entonces vamos a empezar a introducirnos con el método analítico, ¿no? En este caso, este método también se la conoce como el método de la curva de convergencia-confinamiento, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Básicamente, el cómo trabajan dos materiales diferentes. Uno, el material que corresponde al macizo rocoso en sí, y el sostenimiento que es instalado dentro del macizo rocoso, ¿no es cierto? Entonces ya ambos van a empezar a trabajar juntos, por eso se lo denomina convergencia, como convergen ambos materiales, ¿no? Entonces debemos encontrar un punto de equilibrio, que eso es lo que vamos a hablar seguramente más adelante, ¿ya? De ahí viene el nombre, o deriva más bien desde ese punto. Se dice que se utiliza este método principalmente para hacer un análisis simplificado, eso es cierto, ya se utilizan muchas hipótesis que simplifican, digamos, el problema, ¿no? Entre esta interacción entre el terreno y el sostenimiento en la excavación de túneles, ¿no? Entonces, algo que vamos a recalcar es esto, ¿no? Que tiene ciertas condiciones que nos van a simplificar, digamos, el proceso. Es un método de cálculo, en este caso, para el proyecto de sostenimientos bajo ciertas consideraciones de simetría, de carga y geometría regular. Obviamente, esto está relacionado con las hipótesis que vamos a mencionar más adelante, ¿ya? De hecho, ya se va adelantando acá que principalmente el método considera que toda la excavación, la superficie de excavación es cilíndrica, es circular, en otras palabras, ¿no? Aunque en la realidad, bueno, vamos a afrontar nosotros estructuras que no son completamente circulares, pero eso no importa. Al final lo que nos interesa es cómo se distribuye o cómo se redistribuye más bien las tensiones al borde de las excavaciones, y que eso es lo que vamos a ir analizando. Es un método sencillo que considera aspectos fundamentales del comportamiento del terreno y del sostenimiento, ¿no? Eso básicamente en relación a la introducción de este punto, ¿no? Estos métodos tienen o más bien considera las siguientes hipótesis, como habíamos indicado. Miren, primeramente debemos considerar que ese túnel es profundo. ¿A qué denominamos con túnel profundo? Se supone que para ser considerado como túnel profundo, pues la excavación debe tener, y esto creo que ya lo había anticipado anteriormente, ¿no es cierto? Tiene que tener una altura, una cobertura bastante elevada, que podemos decir mayor a los 100 metros seguramente, ¿no? Entonces mayor a los 100 metros, pues se considera que ya es un túnel profundo, ¿no? Entonces, no recuerdo bien, en nuestro caso de estudio, creo que habíamos indicado que esa altura era más de 100, si más no me equivoco. A ver si alguien tiene ese dato, no lo tengo apuntado ese dato. ¿Alguien tiene ese dato, jóvenes? ¿261 261 era, ingeniero? Muy bien, muchas gracias. 261, o sea, estamos por encima de los 100. Muchas gracias. Eso significa que sí vamos a poder aplicar tranquilamente este método, ¿no? Por esta hipótesis que estamos indicando.
Por otro lado, hablamos de una sección circular. Esa es la segunda hipótesis principal, al menos para que funcione el método. Sin embargo, en nuestro caso de estudio no es completamente circular, ¿no es cierto? Obviamente aquí la hipótesis supone que la excavación va a ser completamente circular. Nosotros tenemos esta situación, pero no hay problema. Lo que nosotros vamos a hacer es una analogía para cumplir con esta condición, ¿no? Si bien la vamos a considerar de esta manera y sabiendo que tenemos una forma diferente, pues lo que nos va a interesar a nosotros es conocer cuál es el área de excavación que vamos a tener en esta forma, ¿no? La puedo poner así de esta manera, el área de excavación, y esta la voy a simular considerando un área también que sea muy parecida acá, ¿no? Entonces esto tiene que ser básicamente a la misma condición. Entonces vamos a llegar casi a la misma situación. Esa es la única, podríamos decir, el único artificio que vamos a hacer dentro de este método en relación a la sección que tenemos, ¿ya? Entonces, pero hay que estar conscientes de que en realidad la hipótesis para que este método funcione indica que debería de ser una sección completamente circular, ¿ya? Entonces eso solamente como aclaración. Bueno, la longitud infinita, eso es lógico, eso siempre va a pasar en las excavaciones subterráneas, pues esta longitud obviamente va a ser mucho más larga en relación a la sección excavada, ¿no? Entonces eso me va a dar la condición de longitud infinita, por tanto no hay mayor problema al respecto, ¿no? Por otro lado, se supone, y vamos a suponer, que el medio es un medio homogéneo e isotrópico, ¿no? Eso significa que el material es uniforme, ¿no? Es muy probable que no sea tan real aquello, pero nosotros suponemos, o vamos a suponer, que es de esa forma, ¿no? Es por eso que al momento de determinar los parámetros geomecánicos, pues necesitamos nosotros determinar de la mejor manera posible para garantizar esta condición, ¿no? Entonces por eso a veces nosotros trabajamos con los parámetros que representen al macizo en conjunto, ¿no? Al macizo rocoso. Por eso decimos pues los parámetros del macizo, ¿no? Que pueden ser obtenidos seguramente a partir de algunas correlaciones y algunos métodos específicos, y que se recomienda en este punto principalmente pues utilizar, por ejemplo, un rock data para poder estimar lo más de la manera más adecuada posible, ¿ya? Entonces esa es otra de las condiciones que necesitamos entender. Cuando hablamos de isotrópico, pues también debemos entender que de la misma manera las propiedades pues tienen que ser iguales en todas las direcciones, ¿no? Entonces eso es lo que significa la condición isotrópica. Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando nosotros realicemos la excavación, ¿no? Si obviamente estamos viendo la dirección de excavación en esta figura, ¿no? Es la dirección de avance en la excavación del túnel, pues vamos a encontrar que primeramente se genera una pequeña deformaciones acá en el frente de avance, ¿no? En el frente de avance, y obviamente de estos también se supone va a ser muy parecido o igual en realidad a las deformaciones que ocurren en el diámetro radial de excavación, en todo el anillo de excavación, ¿no? Entonces eso es lo que va a ocurrir. Miren que si estas deformaciones empezaran a crecer demasiado, pues obviamente el material que está aquí arriba pues va a empezar a generar esfuerzos demasiado grandes y puede desestabilizar aquello, ¿no? Entonces esa es la condición que nosotros vamos a analizar. En realidad vamos a trabajar en función a estas deformaciones que tenemos acá, ¿no? Ya los vamos a ir definiendo poco a poco, ¿no? Y este va a ser nuestro parámetro en realidad para determinar nuestro esfuerzo o más bien nuestra curva
característica inicialmente, ¿ya? Bien, entonces ya conociendo las hipótesis del método podemos ir analizando algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, esta que dice, para realizar el análisis se debe tomar en cuenta parámetros fundamentales del terreno. En este caso, ¿qué es importante? El módulo de elasticidad es importante para este análisis. Los criterios de rotura van a ser importantes también, ¿no? Ahí vamos a tener los valores seguramente de ensayos de compresión no confinada en macizos rocosos, etcétera, o los ensayos de compresión uniaxial que se la conocen, etcétera. Las condiciones de deformabilidad por rotura. Necesitamos conocer las características de los sostenimientos que vamos a instalar en cuanto a su rigidez principalmente y cuál es su límite de carga que puede soportar. Esos son los datos principales que necesitamos para poder aplicar el método, ¿no? La condición isotrópica, bueno, ya lo hemos dicho, es importante. Esta condición isotrópica pues significa algo así. Si nosotros tenemos acá obviamente una porción del macizo rocoso que estamos viendo en esta figura, en la cual estamos realizando una excavación en esta dirección, pues vamos a ver que a cierta distancia, miren, a cierta distancia, pues actúa en esta dirección una presión inicial que se la denomina P sub 0, ¿no? Y en esta otra dirección también se supone que es la misma, por eso decimos todas las propiedades y las condiciones van a ser iguales en todas las direcciones, ¿no? Entonces, este esquema en realidad nos muestra cómo se va a ir desarrollando en realidad, o cómo se va a ir comportando el material principal a medida que se va realizando el proceso de excavación, ¿no? Por ejemplo, esto lo vamos a ir analizando con más detalle, pero yo quiero que ya más o menos uno vea en este punto que aquí hay distintos planos o puntos de análisis, como esta sección AA', la sección BB', obviamente ahí las condiciones son diferentes. En la sección CC' ya cambia las condiciones, y obviamente en la sección DD' que ya se debe dar una condición de equilibrio, porque se supone que en esta condición ya se instaló el sostenimiento. En el plano A aún ni se ha excavado todavía, no hemos llegado a la excavación a ese punto. En el plano BB', pues se presenta una zona casi inmediata después de haber realizado la excavación, en este caso del frente de excavación que estamos viendo. El plano C' representa justo el instante, ¿no?, donde estamos instalando ya el sostenimiento, ¿no? Eso es lo que más o menos nos está representando este esquema. Lo vamos a analizar un poco bajo la misma gráfica, el mismo esquema. Por eso decimos, miren, en el plano A', bueno, aquí debería de aparecer el A', perdón, no existe deformación del material. Entonces se considera en este caso que no existe una deformación, por tanto, miren, la deformación es 0, ¿no? Pero obviamente estamos viendo que como las condiciones son isotrópicas, pues la presión inicial P sub 0 pues va a estar actuando en este plano de igual manera, con la misma magnitud que está actuando en todas las direcciones, ¿no? Esa es la condición A. No hay deformación 0, pero sí tenemos una presión inicial, P sub 0. ¿Qué pasa en el plano B', que básicamente corresponde a un plano pues justo después donde ya hemos excavado, ¿no es cierto? Dice, en este instante, cuando hemos removido el material, se ha removido el material, pues obviamente la presión inicial que había P sub 0 desaparece,
y eso es lógico porque aquí ya el material ha quedado removido, está libre, ¿no? Y se produce obviamente un desplazamiento inicial, que la vamos a llamar U sub I, como desplazamiento inicial, que hace referencia a esta condición. Claro que sí, obviamente si removemos algo, va a existir una pequeña deformación que se va a generar en ese punto, ¿no es cierto? Sin embargo, uno se pregunta y dice, pero si hemos excavado y hemos removido y hay deformaciones, pero ¿por qué no se cae todavía el macizo rocoso? Debería de colapsar. En realidad eso no ocurre por lo siguiente, porque dice, en ese momento, justo en ese instante que empieza a deformarse, o está más o menos iniciando con la deformación, se genera una presión ficticia alrededor del anillo excavado, al cual vamos a denominar P sub I, ¿no? Esa es la presión ficticia que la vamos a denominar. Bueno, algunas nomenclaturas le llaman P sub F, creo, por ficticio siempre, pero no importa, nosotros lo vamos a llamar como P sub I en este caso, que inicialmente, obviamente, para que exista el equilibrio, pues al inicio esto va a ser igual a la presión inicial P sub 0 que conocíamos. Este valor es un dato conocido que va a depender obviamente de la altura de carga que hay acá arriba y las propiedades del material, principalmente el peso unitario, ¿no es cierto? En función de aquello yo puedo determinar cuál es la presión que se está generando en esta zona. Entonces, se dice que en ese instante se va a desarrollar esta presión ficticia P sub I, ¿no? Hasta que en algún momento, miren lo que va a ocurrir, la presión inicial o ficticia, pues va a tender a cero. Poco a poco, si yo lo dejo por mucho tiempo esto así libre, poco a poco las deformaciones van a ir creciendo más y más y la presión ficticia se va a ir reduciendo cada vez más, hasta que en algún momento puede llegar a colapsar, ¿no? La presión ficticia se volvería a cero y eso significaría que ya la excavación ha colapsado o está ya colapsando, ¿no? Por tanto, el llegar desde un punto de P sub 0 para esta presión ficticia hasta un valor de 0, obviamente se considera que ese comportamiento pues es bastante complejo, ¿no? Es bastante complejo. Por tanto, decimos, pues no sabemos exactamente qué ha pasado desde este tramo hasta este punto de acá, hasta este plano, al plano B', ¿no es cierto? Imaginar de que teníamos esta condición inicial, luego a medida que vamos excavando llegamos a esta condición en este punto, ¿no? Entonces, ese comportamiento complejo debe ser descrito, debe ser desarrollado, representado de manera correcta, ¿no? Y eso lo vamos a hacer en función a ciertas ecuaciones o ciertos principios que nos recomienda la literatura, ¿no? Bien, por tanto, dice, la relación entre la presión ficticia generada y la deformación que se desarrolla también se denomina la curva característica o curva de convergencia, también la llaman algunos, ¿no? Yo en lo personal prefiero llamarle curva característica porque caracteriza ese comportamiento de todo el material o del macizo rocoso en su conjunto, ¿no? Entonces, eso significa que en este punto nosotros vamos a poder ya conocer cuál sería el comportamiento de ese material cuando nosotros excavemos el túnel. Y eso simplemente depende de las características y propiedades del macizo rocoso o el material que estemos excavando, ¿no? Por eso yo prefiero quedarme con esta denominación curva característica. ¿Ya? De todas maneras, pues ya vamos a ir
desglosando un poco más este aspecto, ¿no? En el plano C', estamos viendo, por ejemplo, ahora, ¿no? Dice, esto se debe colocar ya o se debe instalar el sostenimiento debido a que la presión ficticia, ¿no?, cada vez va disminuyendo más y lo que va creciendo, lo que va incrementando es la deformación. No podemos dejar nosotros que se deforme demasiado. El dejar que la estructura excavada se deforme demasiado puede generar o puede ser un riesgo de colapso, ¿no es cierto? Entonces no vamos a nosotros dejar que se deforme mucho. Entonces por eso en este diseño, en el diseño, un detalle muy importante es saber cuál es esa distancia exactamente a la cual debemos introducir o ya colocar los sostenimientos. Este va a ser una tarea importante en el diseño, ¿ya? O dicho de otra manera, va a ser muy importante en este caso encontrar cuál es la deformación máxima que podemos permitir, que la podemos llamar nosotros U sub D, haciendo relación a este punto, ¿no? Debemos saber cuál es esa máxima deformación que yo puedo dejar que ocurra, ¿no? Entonces, dato importante, vamos a necesitar calcular esto, ¿no? Entonces, este es un dato muy importante que lo vamos a desarrollar y vamos a ver más adelante. Pero ya de hecho estamos entendiendo con este esquema, y a mí me agrada mucho este esquema porque nos explica y nos ayuda a entender adecuadamente qué es lo que estamos buscando en el diseño, ¿no? Eso es lo que representa básicamente este plano C' que se ve acá. Por otro lado, bueno, dice acá, se sabe que las deformaciones de la roca están en función al tiempo y obviamente esto es muy complejo, ¿no? Eso ya lo hemos dicho, no es otra cosa. En este momento, en este plano C', el revestimiento o el sostenimiento, deberíamos colocar, ¿no? El sostenimiento que vamos a introducir, obviamente va a reaccionar con su debida, con su rigidez que le corresponde, ¿no? Y que además vamos a considerar que esa rigidez es constante, ¿no? Entonces por eso nos dice esto es constante, a la cual ya le vamos a ir denotando obviamente a la rigidez con la letra K en este momento, que es la rigidez del sostenimiento. Si se supone que la roca se deforma un valor U sub D, es lo que les decía, en este punto, U sub D, entonces la respuesta del revestimiento o del sostenimiento se debe o se va a escribir básicamente de esta manera. Miren que la presión ficticia de sub I es básicamente directamente proporcional a la rigidez que tenga el sostenimiento, ¿no? Y esto obviamente en función a las deformaciones que tengamos, la deformación inicial que se tenía en este punto versus o menos más bien la deformación que se tiene en este otro punto, U sub D, ¿no? Obviamente esto es una deformación en conjunto, ¿no? Entonces a esto la llamamos curva de confinamiento, ¿no? Ahora este recibe el nombre de curva de confinamiento. Entonces vamos a hablar también bastante de esto. Finalmente, dice, ya cuando el túnel está revestido, ya está con el sostenimiento instalado, bueno, en el plano D', pues se supone que va a alcanzar un equilibrio. Y eso significa que en este punto vamos a definir una presión de equilibrio P sub eco, ¿ya? Que significa presión de equilibrio, ¿no? Cuando nosotros llegamos a este punto, entonces esta presión de equilibrio también va a representar a una deformación también denominada
de equilibrio que también necesitamos conocer. Miren que es otro dato que se requiere determinar en este punto, ¿no? Punto común, dice, y esto ahora vamos a hablar de esto, punto común de ambas curvas, la curva característica y la curva de confinamiento, ¿no? La curva de confinamiento pues representa, ya hemos dicho, el comportamiento del sostenimiento. La curva característica representa el comportamiento del material en conjunto. Como son dos curvas diferentes, estas van a entrar en contacto en algún punto. Ese punto pues corresponde al punto de equilibrio, que lo vamos a ver ahora. Y aquí está justamente ese detalle. Entonces miren esta figura. Si vemos esta figura, estamos observando que es los ejes coordenados corresponden a valores de la presión ficticia versus el desplazamiento. Sabemos ya nosotros de antemano por las ecuaciones constitutivas y todo aquello, que si queremos ver el comportamiento de un material, debemos ver la curva de esfuerzo-deformación. En este caso, ese esfuerzo pues es la presión que se genera al interior de la excavación, y la deformación es obviamente el producto o la deformación que se produce en el anillo de excavación, ¿no? Entonces, esta sería la curva característica básicamente, esta curva que tiene una forma medio lineal al inicio, luego tenemos una forma ya medio parabólica, ¿no? Entonces ese es un comportamiento típico de la curva característica. La curva de confinamiento pues es la que representa y va a depender en realidad de la rigidez de los sostenimientos que instalemos. Miren que en este punto esto es básicamente lineal, ¿no es cierto? Si estamos diciendo que la rigidez es constante, entonces pues esto va a tener una forma lineal. Pero si esto es lineal, ¿cómo encuentro yo este punto? Miren que este punto básicamente va a depender de esta deformación, ¿no? Eso es lo que les decía, es un dato necesario, la deformación o sub D, que nosotros necesitamos encontrar para identificar justamente el punto donde ya necesitamos instalar la deformación, ¿no? Entonces no puedo dejar que esto pase más allá. Y vamos a ver por qué, porque también tiene que ver con temas de factores de seguridad y varias cosas. El punto de equilibrio del cual hablábamos es justamente este punto donde intersectan ambas curvas, la curva característica y la curva de confinamiento del sostenimiento. Pues ese punto corresponde a la presión de equilibrio y a una deformación también denominada de equilibrio, ¿no? Entonces vamos a encontrar este valor. Este dato es importante para nosotros, para verificar, para el método inclusive, ¿no? Para verificar si estamos realizando de manera correcta el diseño, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en este apartado. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta o algún comentario hasta este punto. Me gustaría escucharlos si es que hubiera algo de aquello. ¿No hay ninguno? No, Inge, aunque sería bueno si aplicarlo, ¿no? Un ejemplo práctico
De hecho que lo van a aplicar, ese va a ser una de sus tareas, por cierto, ¿no? Entonces por eso estamos viendo, y por eso les digo, es importante que vayan entendiendo. O sea, la aplicación práctica, o sea, para hacer la aplicación práctica ya tienen los datos. Ya con los datos que ya se les ha proporcionado, creo que solo faltaba el peso unitario, darles el peso unitario más del material, y con eso, y algún dato de la geología más tal vez, con eso ya se puede aplicar el método, ¿no? Y es lo que van a hacer ustedes en su siguiente tarea. Bien, vayamos avanzando entonces. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el procedimiento para aplicar el método? Dice, para aplicar el método se debe seguir los siguientes procesos o los siguientes pasos, si quieren. Primer paso, determinar la curva característica del terreno, o sea, esta curva es la primero que debemos encontrar, y es lo primero que debemos determinar. Segundo, debemos determinar la curva de confinamiento del sostenimiento, o sea, esta de acá, ¿no? Entonces lo podemos, para empezar, uno puede encontrarlo de manera separada, si quieren, ¿no? De manera independiente, y luego recién la vamos a unir, ¿no? Y recién la podemos unir. El tercer paso, pues, consiste en determinar el desplazamiento radial del contorno del túnel U sub D, este valor, ¿no? Que corresponde al momento de la instalación del sostenimiento. Conociendo este valor, pues, esta curva, pues, se va a acomodar donde corresponde. Fíjense que si no he determinado correctamente esto, o dependiendo de este valor más bien, miren, puede encontrarse, por ejemplo, por acá, las rectas pendientes siempre van a, o más bien la curva de confinamiento siempre va a tener la misma pendiente K, por tanto, miren, pero la presión de equilibrio ya sería diferente, ¿no? Si esta deformación sería más grande, imagínense por aquí, nuevamente esto, la pendiente es igual, pues miren que ahora la presión de equilibrio pues sería menor, ¿no? Y el desplazamiento de equilibrio también sería mayor, ¿no? Entonces, tenemos que ver la manera más correcta de determinar este desplazamiento, ¿no? Eso lo vamos a ver con algunos métodos que propone o que se proponen también en la literatura. Entonces vamos a analizar aquello. Pero quiero que se entienda conceptualmente aquello, que es importante encontrar este valor de manera correcta, porque ese va a hacer que se mueva en realidad esta curva, y dependiendo de aquello pues vamos a definir nuestra presión de equilibrio también, ¿no es cierto? Entonces eso es importante. Bien, entonces ahora ya conocemos básicamente los tres pasos principales, ¿no? Lo único que nos faltaría es ver ahora cuál es el proceso o el procedimiento exacto para encontrar esto, cuáles son las ecuaciones que debo yo considerar para determinar esta curva característica. La puedo aplicar, miren, obviamente no va a ser nada complicado, ¿no? Entonces, dice acá, para la determinación de la curva característica, pues vamos a seguir las siguientes recomendaciones. Dice, esta curva describe la relación entre la tensión del terreno en el contorno del túnel, PSV, y el desplazamiento radial de dicho contorno. Además, esta curva solo depende de las propiedades del terreno y la geometría principalmente. Miren, aquí viene la hipótesis que hemos considerado al inicio, que esta excavación tiene que ser de tipo radial, ¿no? O circular, en este caso, ¿no? Las condiciones también de isotropía o isótropo, pues también me indican que
estos esfuerzos van a actuar de igual magnitud en todas las direcciones alrededor de esta excavación, ¿no? Eso es lo que debemos tener en cuenta principalmente. El comportamiento del terreno, del macizo en conjunto, se caracteriza haciendo, dice, miren, esto es importante, haciendo disminuir la tensión ficticia P sub I en su contorno de su valor inicial, que habíamos dicho justo en el frente de excavación, pues inicialmente es igual a P sub 0, y a partir de aquello pues reduce hasta un valor de 0. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué estamos indicando en este punto? Pues estamos diciendo que en realidad mi variable principal va a ser este dato. Este va a ser mi variable principal P sub I, esta presión interna que se está generando, que está actuando aquí alrededor de la excavación, en el interior, ¿no es cierto? Entonces, dice, el primer valor que va a tomar es justo cuando terminamos de excavar, pues es P sub 0. Y a partir de eso, va a empezar a disminuir hasta que en algún momento puede considerarse 0, ¿no? Entonces eso nos va a dar la descripción completa, básicamente, de la curva característica. Entonces, ¿qué se hace habitualmente en estos casos? Pues en estos casos, nosotros lo que hacemos es, dependiendo de la magnitud de P sub 0, ¿no? Dependiendo de esta magnitud de P sub 0, a veces nosotros definimos ciertos intervalos para la reducción de esta presión interna. Y en función a aquello, lo que hacemos es despejar la deformación que se generaría al interior de la excavación, ¿no? Entonces lo dejamos, más bien despejamos de ahí la deformación y lo dejamos en función a la presión interna, que va a ser un valor variable que yo puedo controlar. Yo puedo definir estos intervalos de la presión interna. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a manejar de esa manera. Ya van a ser datos que nos podemos proporcionar nosotros. El comportamiento del terreno se caracteriza siendo, bueno, esto se está repitiendo básicamente, ¿no es cierto?, lo que hemos indicado anteriormente, ¿no? Este esquema es muy parecido en realidad a lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Que cuando tocamos, digamos, una zona o un plano que está todavía no excavado, que no hemos excavado todavía, pues obviamente ahí las tensiones radiales van a ser igual a P sub 0, como habíamos dicho, y cuando ya excavamos, o justo cuando terminamos de concluir la excavación, miren que la tensión radial ahora se transforma en presión ficticia inicialmente, y en algún momento esto, obviamente a grandes distancias, pues esto puede volver o puede tomar un valor de 0, ¿no? Entonces eso me representa, o eso me indica básicamente que el valor de la presión ficticia puede ir reduciendo gradualmente, ¿no? Hasta llegar a 0, puede ir disminuyendo. Bien, a ver, bueno, si nosotros consideramos, ahora ya yéndonos un poquito tal vez a la aplicación de las teorías, inclusive de la elasticidad y todo aquello, y aplicamos las hipótesis que se han indicado anteriormente, entonces podemos encontrar varias condiciones o varias ecuaciones, ¿no es cierto? Empezando desde que la excavación es circular, obviamente, si la excavación tiene un radio de excavación R sub I, como estamos viendo acá, aquí se desarrolla la presión ficticia alrededor del anillo, ¿no? Si nosotros tomáramos un elemento pequeñito de acá, un diferencial, pues encontraríamos que ahí está actuando pues las presiones radiales en este caso, y las tangenciales también en esa dirección, ¿no? Y a medida que el radio pues crece o tiende hacia infinito, como vemos acá,
obviamente la presión se va a acercar a la presión P sub 0, ¿no es cierto? La presión inicial, que debe ser un dato también que se puede calcular, ¿no? Podemos hacer ya aquí la aplicación de las ecuaciones de equilibrio, por ejemplo, en la dirección radial, y pues en la ecuación principal de esto quedaría de esta manera, ¿no es cierto? Considerando estos diferenciales pequeños de acá. De hecho, podríamos nosotros en este momento no entrar mucho en detalle, no quisiera entrar mucho en el detalle matemático de esto, ya, pero sin embargo también les recomiendo que le den una mirada al video que les he compartido, que en realidad habla de estas cosas que están acá. Es más, creo que utiliza básicamente las mismas ecuaciones, ¿no? Entonces, miren que las condiciones de hipótesis, por ejemplo, el considerar que esta es una deformación plana, pues ya me va a simplificar algunas condiciones, ¿no es cierto? En la dirección perpendicular, en este caso a la excavación, pues esa deformación se considera cero cuando una deformación es plana, ¿no? Y esto también ya lo hemos en algún momento cuando estábamos viendo los modelos constitutivos, pues también habíamos hablado de la condición de la deformación plana y que representaba correctamente a una excavación de un túnel, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, estas son las condiciones de deformación, las ecuaciones de deformación radial, polar y la deformación plana o perpendicular a la dirección de, más bien perpendicular al área de excavación, ¿no? Entonces, con estas condiciones, obviamente puedo aplicar las ecuaciones constitutivas considerando primero la condición elástica lineal, o sea, básicamente que el comportamiento fuera lineal, porque sabemos que todos los materiales tienen un comportamiento lineal inicialmente y luego recién plastifican. Entonces, si considero que es lineal y además isotrópico, pues seguramente que voy a encontrar estas ecuaciones de equilibrio acá, ¿no? Que me dicen ya, por ejemplo, la deformación radial va a ser igual a toda esta ecuación, que va a depender ya del coeficiente de Poisson, etcétera, ¿no? Entonces, y del módulo de elasticidad principalmente, ¿no? Entonces, ya empezamos a ver que aquí se van introduciendo, pues, parámetros del material como el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson, que van a ser importantes, ¿no es cierto? Entonces, ya esta matemática la podemos ir analizando poco a poco, ¿no? Mire, entonces, por ejemplo, estos conceptos también nosotros la conocemos. Si nosotros suponemos que la tensión en esta dirección es constante, pues la deformación también se va a producir de manera constante en esta misma dirección. Lo mismo, si las fuerzas estuvieran aplicadas en esta otra dirección, pues tendríamos otra deformación en esa otra dirección y lo mismo en la otra dirección, ¿no es cierto? Entonces, a esa condición nosotros llamamos la condición isotrópica, ¿no es cierto? Entonces, lo que hemos estado viendo en el anterior esquema también. Entonces, de esto, en mecánica de suelos, en las condiciones de estado triaxial, nosotros hemos aprendido siempre de que, por ejemplo, las tensiones en la dirección 2 y la dirección 3 generalmente son iguales, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, se supone que también las deformaciones en este caso, pues llegarían a ser iguales bajo esta consideración, ¿no? Por otro lado, ya el principio o la condición de deformación plana ya lo conocemos, la definición del módulo de elasticidad también, que va a ser función de la tensión, en este caso, si para el ejemplo, para este esquema, pues sería la tensión en la dirección 1 dividido entre su deformación que se va a generar, ¿no? Ese sería el módulo de elasticidad principalmente, ¿no? Entonces, bueno, estos son conceptos de la elasticidad. Si aplicamos la condición de deformación plana, forzamos de que toda esta condición sea igual a 0, pues ya la condición o las ecuaciones se van a ir simplificando, ¿no? Entonces, mire, si
hiciéramos todos los reemplazos ecuación a ecuación, pues vamos a llegar a una forma básicamente de este estilo, y que creo que aquí ya tengo la forma simplificada. Sí, miren, sustituyendo en la ecuación de equilibrio, pues nos quedaría una ecuación de esta manera, ¿no? Miren, esta sería la ecuación diferencial producto de la aplicación de las hipótesis que hemos indicado en este apartado, ¿no? Entonces, si aplicamos todas esas ecuaciones, pues, o más bien esas hipótesis, pues nos queda esta ecuación diferencial que es de segundo orden, ¿no es cierto? Uno ve aquello, ¿no? Entonces es una ecuación de segundo orden que debe ser solucionada, obviamente, ¿no? ¿Cuál es la solución de esta ecuación de equilibrio? Pues obviamente si tomamos una solución general, pues la solución quedaría de esta manera, ¿no? Donde se incorporan dos constantes, A y B, para solucionar ese problema, que son constantes que van a depender de las condiciones de borde o las condiciones de contorno del problema, ¿no? ¿Y cuáles son esas condiciones de contorno? Eso es simple. Las condiciones de contorno puede ser dos directamente. Que el radio sea igual al R sub I, es el radio de excavación, ¿no? Con lo que se generaría que la tensión radial es igual a la presión ficticia en ese momento. Y la otra condición es de que el radio pues se prolongue hasta una gran longitud, poniendo una longitud infinita en este caso, y cuyo caso pues ahí vamos a tener que la tensión ya es igual a P sub 0, como vimos en una imagen anterior, ¿no? De esa manera pues tenemos de que, por ejemplo, como solución A sería igual a 0 y B pues tendría esta forma de acá. Reemplazando en la ecuación principal, seguro que ya vamos a tener una ecuación distinto. En este caso, esta sería la solución para esa condición, ¿no? Considerando, dice, bajo las hipótesis consideradas, la ecuación de la curva de convergencia o la curva característica, que es la que estamos analizando, pues tomaría esta forma, ¿no? Miren la forma. Entonces dice, la presión ficticia es igual a la presión inicial que se tiene menos las propiedades de acá, miren, módulo de elasticidad, cociente de Poisson, todo multiplicado por la deformación inicial y el radio de excavación. Ahora se introduce también como solución el diámetro, en este caso, de la excavación que estamos realizando. Ya va a ser un dato que vamos a necesitar también definir, ¿no? Obvio que de esta ecuación ahora, como les había dicho, para construir la curva característica yo necesito despejar pues este desplazamiento o esta deformación U sub I, y ya quedaría todo en función a P sub 0, que es un dato conocido, el módulo de A debe ser conocido, cociente de Poisson también, el radio de excavación tiene que ser conocido, y la presión ficticia también. ¿Por qué va a ser conocido? Porque va a ser unos datos que yo le voy a colocar, ¿no? En algún punto será igual a esto, luego va a ir disminuyendo gradualmente, ¿no? Y en función a eso encuentro las deformaciones, y con eso voy a poder generar esta curva de convergencia. Pero me doy cuenta en este momento que básicamente si todo esto es constante, pues esto sería una recta, ¿no? Completamente lineal, ¿no? Y eso es correcto. ¿Por qué? Porque esta ecuación ha salido derivada de las consideraciones de la elasticidad. Por tanto, obviamente esto nos debería de dar una línea recta, ¿no? Pero nuevamente yo digo, en este momento nos ponemos a reflexionar y decimos, el comportamiento del macizo rocoso nunca va a ser lineal. Esto no es tan cierto. Entonces, sí puede ser lineal, probablemente hasta algún punto, pero no hasta que se haga ser de esta manera. Entonces, aquí debemos realizar la introducción ahora, ¿no? Esta sería la condición real,
sí puede ser lineal hasta cierto punto y luego va a tomar otra forma. Aquí es donde nosotros ya vamos a introducir la teoría ahora de la plastificación o la plasticidad, que es lo que debemos incorporar a esta ecuación, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a tomar esas consideraciones, como hemos dicho, la consideración elastoplástica, ¿no?, que considera el descenso de la presión ficticia, que provoca, en este caso más bien el descenso, una plastificación del contorno del túnel, formando una corona plástica de espesor E, que va a representar a la siguiente forma. Aquí está la mejor representación de aquello. Si yo tengo que la excavación tiene un radio R, cualquiera, ¿no?, la presión ficticia está actuando alrededor de todo aquello, pues se genera debido a la excavación, se va a generar un radio de plastificación, como estamos viendo por acá, ¿no es cierto? Obviamente con un radio que la denominamos radio plástico o radio de plastificación, ¿no? Entonces esto va a llegar hasta cierto punto. De hecho, aquí hay otro punto que debemos cuidar. Yo debo tratar en mi diseño debo tratar de que este radio de plastificación sea lo más pequeño posible, ¿no?, que se acerque más a esta zona elástica, ¿no?, porque después, al borde de la excavación, ¿no?, porque en toda esta otra zona, pues se supone que el comportamiento es elástico, como indica por acá. Entonces, hay que tener esas consideraciones. Por tanto, si yo considero el concepto de plasticidad, pues seguramente voy a tener que desde algún punto específico, como está ahorita indicado acá, que se denomina la presión crítica de soporte, ¿no es cierto?, nos indica que a partir de este punto el suelo o el material va a plastificar, ¿no es cierto? Por tanto, este valor es necesario, también es muy importante encontrar aquello, ¿no? Entonces, con la ecuación anterior, de la elasticidad, nosotros vamos a poder encontrar tranquilamente esta curva o esta zona que estoy remarcando de color rojo, hasta encontrar la presión crítica. Debo encontrar la presión crítica. Una vez que encuentro la presión crítica, ahora voy a aplicar la otra ecuación que correspondería a la ecuación de la plastificación. Entonces miren que ya en esta otra zona que le estoy marcando de color celeste, pues ya tendría el comportamiento plástico, con lo que estaría completo la curva característica, ¿no? Debo entender que en la zona roja los desplazamientos son elásticos y en la zona celeste los desplazamientos van a ser plásticos. Pero entonces las ecuaciones no son las mismas, es lógico. La primera ecuación me sirve solo hasta este punto y la segunda ecuación que ahora vamos a ver, pues corresponde a lo siguiente, ¿no? Dice acá, para la parte lineal de la, esto ya como un resumen, dice, para la parte lineal de la curva característica, esta va a responder básicamente a esta ecuación, ¿no? Entonces, miren, radio de excavación, módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson, que ha sido despejado de la ecuación anterior, todo multiplicado por la presión inicial menos la presión ficticia, ¿no? ¿De dónde sale esto? Pues simplemente de esta ecuación general o particular más bien que hemos encontrado, ¿no es cierto? Si uno agarra aquello, esto lo va a traer por acá, todo, se viene con el otro signo, P sub 0 menos P sub I, y de ahí despejamos todo lo demás, ¿no? Entonces de esa ecuación es la que sale básicamente este resumen, y ahí es lo que tenemos, la primera ecuación para el primer tramo. Muy bien, entonces, ¿cómo determino
¿O cómo voy a encontrar la presión crítica, por ejemplo? Bueno, la presión crítica pues va a estar definido por esta ecuación. Miren, 2 veces la presión inicial P sub 0 menos la resistencia a la compresión del macizo rocoso dividido entre 1 más K, que sería la presión lateral que se genera en la excavación, ¿no? Donde este valor puede ser estimado, ojo aquí, te estoy diciendo, esta es una ecuación empírica, puedo utilizar esta ecuación, o puedo utilizar también, o puedo determinar esta compresión a partir de, por ejemplo, la aplicación de la ecuación de Hooken-Brown, ¿no? Entonces puedo encontrar también a partir de aquello. Pero, bueno, aquí en la presentación creo que solamente hemos colocado esta ecuación empírica, que es bastante simple de manejar, ¿no es cierto? Que no es más que función de la cohesión del macizo rocoso, el ángulo de fricción del macizo rocoso también. Obviamente aquí hay que trabajar con los parámetros del macizo en conjunto, no puedo trabajar con los valores que obtengo en laboratorio, eso no me sirve, ojo, estoy aclarando aquello. Entonces van a ser datos que necesito encontrar, ¿no? Vamos a necesitar estos datos. Lo mismo, para encontrar el valor de K, pues simplemente asumo esta ecuación, o que es la presión o la condición en reposo, 1 menos seno de phi, dividido entre 1 más seno de phi, dividido entre 1 menos el seno del ángulo, que nuevamente debe ser del total, ¿no? Del macizo en conjunto. Entonces, con eso voy a encontrar la presión, en este caso crítica, que me va a indicar que a partir de ese valor, pues el material va a plastificar. Y a partir de ese punto, yo voy a necesitar aplicar esta ecuación. De hecho, aquí ya no he colocado las ecuaciones que demuestran, pero están en el texto que les he pasado, podrían revisarlas tranquilamente y se va a encontrar con que llegamos a esta condición, ¿no? Miren que el desplazamiento ahora, o la deformación plástica, va a ser ahora función de muchas variables, ¿no? Pero todas estas variables son conocidas. El radio de excavación, conocida, módulo de velocidad del macizo, conocido, cociente de Poisson, conocido. Estos dos valores, ahora ya es conocido acá, la presión crítica, ¿no es cierto? P sub 0, o la presión inicial, también es conocida. Aquí entra una nueva variable, que es el radio de plastificación, que vamos a estimar con esta ecuación, ¿no? Aquí está la ecuación del radio de plastificación, y el radio de excavación, R sub 0, va a ser el radio de excavación del túnel. Entonces es un dato conocido, y nuevamente acá P sub 0 y la presión ficticia, que nuevamente esto nosotros la controlamos, ¿no? Entonces, con todo esto ya puedo yo realizar la generación de la curva característica del material, ¿no? Entonces aquí ya podemos dibujar aquella curva característica, ¿no? Aquí hay varias cosas, ¿no? Simple. Seguro que yo puedo programar esta ecuación, esta y la otra ecuación, o estas ecuaciones que hemos visto en el resumen, y puedo generar la curva característica. Seguro que sí, ¿no es cierto? Podemos generar tranquilamente la curva característica. Entonces, solo necesitamos conocer los datos de el macizo, del material que vamos a excavar. Con todo aquello puedo generar la curva característica. Adicionalmente, existe este programa que también les he hablado al inicio de este capítulo. Uno de los programas que vamos a utilizar es el denominado Rock Support. Entonces, para mañana ustedes van a instalarse el Rock Support en sus computadores. Ya, entonces mañana vamos a trabajar con esto.
podemos ver en realidad como una alternativa, porque esto sí facilita mucho, pero de todas maneras, antes que esto, también deben tener instalado, deben conocer el Rock Data, ¿no? Entonces también el Rock Data debe estar instalado para poder generar los parámetros del material en función a algunos datos específicos que tengamos. Entonces mañana nosotros necesitaríamos revisar algunos de esos datos más del informe que hemos sacado, los datos iniciales, y con eso vamos a empezar a generar nuestra curva característica. Es lo primero que vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, yo les pediría que para mañana se instalen estos dos programas. Ya después vamos a hablar de lo siguiente, ¿no? El siguiente método, radio de variaciones y todo aquello. Entonces, primeramente esto, luego vamos a ya tener nuestro programa para poder programarlo en una planilla Excel también, la curva característica, y obtener ese dato. Ya, entonces, bueno, el día de hoy yo quería llegar hasta este punto, justamente hablar de la curva característica principalmente, para ya tener pues material y poder empezar a trabajar y avanzar con nuestros datos que tenemos, ¿no? Pero también aprovechar de que podemos contar con estos programas numéricos para poder generar la curva característica. El Rock Support es un programa que no solo genera la curva característica, sino que también nos ayuda, en realidad tiene incorporado toda la teoría del método analítico. Entonces ya nos va a dar una visión más general del diseño en sí. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí quedaríamos entonces el día de hoy. Ahora, si tuvieran algunas consultas, pues los escucho. Si no, mañana nos vemos, pero me gustaría que ya tengan instalados estos dos programas. Una consulta, Inge. La presión inicial tendría que estar relacionada con el material, con la roca, tal vez que podemos sacarlo de un Rock Data, pero la presión ficticia, ¿con qué estaría relacionado? ¿O de dónde sería? Ahora vamos a ver, ¿ya? La presión inicial, aquí vamos a tenerlo presente. Básicamente la presión inicial está relacionada con la simple. Existen varios métodos, ¿de acuerdo? Existen muchos métodos para encontrar esta presión in situ, pero la más simple, digamos, uno puede decir, muy bien, esta presión ficticia, que es igual, bueno, aquí la llamamos sigma o P sub 0 igual, va a ser función del peso unitario, en este caso del material, y la altura de carga que esté actuando en mi excavación, ¿no es cierto? Que para mí sería H. Entonces esto podría ser simplemente peso unitario por H, y de esa manera pues voy a encontrar la presión inicial, ¿no es cierto? De manera sencilla, como lo recomendó Terzaghi en algún momento. Entonces seguramente bueno, todos conocemos esta ecuación, ¿no es cierto? Entonces puedo encontrar este dato. La presión ficticia es, como dice su nombre, es una presión ficticia que se desarrolla al interior, que cuando empezamos, por eso veíamos el esquema anterior de la excavación y analizábamos en este plano, que lo llamábamos BB', ¿recuerdan? BB', pues justo que cuando ya hemos terminado la excavación, pues se supone en ese momento que esta presión ficticia, pues, y va a ser inicialmente va a tomar el valor de P sub 0, inicialmente. Ese es el primer dato que vamos a tener. Y P sub 0, obviamente, bueno, ese es un valor P sub 0, ¿no es cierto? Este va a ser el valor. Y luego se supone que esto va a ir reduciendo gradualmente. Por tanto, como les he indicado, P sub I es un dato que nosotros lo manejamos. Por ejemplo, puedo suponer que P sub 0 es, no sé, pónganle un valor de 2000 kilopascales, no me estoy inventando, 2000 kilopascales. Entonces,
P sub I inicialmente va a ser igual a 2000 kilopascales. O sea, aquí está la condición. Cuando la deformación sea 0, P sub I va a ser igual a P sub 0. Es los esfuerzos iniciales in situ. A medida que se va dando la deformación, entonces miren que P sub I va a ir reduciendo. Por tanto, yo puedo decir el siguiente P sub I, por ejemplo, que reduzca, no sé, 100 kilopascales. ¿No? También me estoy dando un valor, eso va a depender mucho de cuán preciso quiero ser, ¿no? Entonces sería 1900 kilopascales el segundo adapto. Y obviamente con este valor más bien voy a introducir en las ecuaciones que he visto y voy a encontrar el desplazamiento, ¿no es cierto? Entonces voy a ir generándome de esa manera. Por tanto, la presión ficticia es algo que yo lo manejo. Para la siguiente puedo reducir otro tanto, 1800, 1700, etcétera, etcétera, de tal manera que debo encontrar en algún momento este punto, luego voy a encontrar, o voy a aplicar la otra ecuación ya también, y voy a poner en función de aquello. De esa manera es como la trabajamos o la manejamos, la presión ficticia. Se aclaró eso aquí, Isabel, ¿no? Sí, gracias, Inge. Entonces así lo vamos a trabajar para los cálculos. Muy bien. Entonces, Perdón. No, adelante. Estas presiones también tendrían que incluir los casos cuñas, es decir, también habían, es decir, sí depende de la altura que hay encima, del espectro del material que haya encima, que eso es bastante alto, digamos, pero creo que también depende de las cuñas, ¿verdad? Hay un análisis de cuñas, incluye esto. Exacto, no. En realidad sí, porque cuando uno está realizando la excavación, ¿no es cierto? Cuando uno realiza la excavación, se genera vamos a disturbar obviamente el material, ¿no es cierto? Y ahí pues empiezan a generarse, pues puede ser de distinta manera, ¿no es cierto? Aquí se genera una especie de fisuras donde se generan las cuñas, ¿no es cierto? Entonces estas cuñas también tratan de desprenderse en algún momento. Ese es otro tipo de análisis, pero que no va a afectar en este momento a nuestro método analítico, ¿ya? La verificación y el análisis de cuñas es otro procedimiento que se debe realizar después. Entendido. ¿Ya? De momento eso no le afecta al método analítico que estamos proponiendo, o que estamos hablando ahora. Bien, entonces, listo, jóvenes, entonces quedaremos acá, nos vemos mañana en clase. Esperemos que podamos pasar, porque lamentablemente ayer he ido por la universidad en la tarde y con tanta bulla no se puede hacer nada, ¿no es cierto? Bien, entonces nos vemos mañana. Que tengan muy buenas tardes, jóvenes. Hasta mañana. Inge, mañana entonces presencial. Sí, de momento presencial, porque en las mañanas, en realidad, según la instructiva, igual nosotros, bueno, tenemos que registrar y con el registro biométrico, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar ahí.